Mire, ya lo habíamos platicado aquí en Mega Noticias TVC, concretamente en 100 palabras, el tema del gasto público, excedido en muchas entidades, pese a los recortes presupuestales que se dieron durante el año pasado. Y bueno, justamente para hablar de ello, esta noche tengo en la línea telefónica a Valeria Moy, la directora general de México. ¿Cómo vamos? Para platicar de una investigación hecha por esta organización sobre el recorte al gasto público. Valeria, un gusto saludarte, muy buenas noches. Al contrario, buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues parece ser que no estamos tan equivocados, ¿de verdad? No hubo recorte. Pues mira, la verdad es que aquí todo se va a volver con esta respuesta tan ambigua como correcta que es, depende, ¿no? Depende qué es lo que entendamos como recorte. Yo sé que suena como un poco absurdo plantearlo así, pero de verdad es que ese es el tema, porque hubo recorte en algunas dependencias, pero a nivel agregado, evidentemente no hubo recorte. No hubo recorte bajo ninguna comparativa, es decir, no hubo recorte entre lo que gastamos en 2016 frente a lo que gastamos en 2015. Tampoco hubo recorte frente a lo que verdaderamente gastamos en 2016 frente a lo que presupuestamos. No hubo recortes sobre los recortes anunciados. Entonces, en algunas dependencias sí, en términos generales no. Valeria, para entrar en materia, estamos viendo justamente en este momento una gráfica, y yo le pediría a producción que nos dejara la gráfica, y en números, Valeria, dinos en dónde sí y en dónde no. Mira, tenemos algunas secretarías donde sí hubo un recorte. Por ejemplo, la Secretaría de Salud sí hubo un recorte que es el equivalente al 1.5%, una disminución de su gasto, si lo queremos ver así, una disminución de su gasto de 1.5%. Hubo una disminución en lo que se llaman los ramos autónomos, que es incluye básicamente el legislativo, el judicial, el INE, la COFESE, el IFT, el IFAI. En esos rubros, en términos generales, con la excepción del INEE, el de educación, sí hubo un recorte. Gastamos 6.9% menos de lo presupuestado. Entonces, ahí sí hubo recorte. Sin embargo, en los ramos administrativos, lo que son las secretarías, Presidencia, Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Defensa, Agricultura y todos los demás, en su enorme mayoría hubo un gasto muy excedente, muy excesivo en relación a lo que se había presupuestado, incluso presupuestado, y luego a ese presupuesto se le hicieron un par de recortes el año anterior. Por ejemplo, Valeria, el más claro aquí que estamos viendo en esta gráfica, energía. Lo de energía yo sé que es escandaloso y suena como que hasta parece un error, ¿no? Como que podríamos decir se nos fue una coma por algún lugar, ¿no? O se nos fueron algunos ceros. El tema con energía es que son los traspasos de recursos que se le están haciendo a Pemex en toda esta ingeniería financiera que se está haciendo para rescatar o mejorar la salud financiera de Pemex, pasan a través de energía. Entonces, por eso vemos los incrementos que de verdad son impresionantes en ese ramo. Pasó lo mismo el año anterior. O sea, cuando comparamos el gasto de 2015, pasó exactamente lo mismo y se refiere a estos recursos que se están pasando a Pemex y se hace vía la Secretaría de Energía. 11.616% de diferencia, es impactante. Pero bueno, vámonos a números más razonables. Comunicaciones y transportes, 21% de diferencia, o sea, estamos hablando de 22.318 millones de pesos. Sí, y eso es sin considerar el recorte, porque el año pasado, o sea, podemos compararlo contra muchas cosas, pero tenemos, por ejemplo, en comunicaciones y transportes tenían presupuestado 105,000 millones de pesos el año para 2016. En el transcurso del año se anunció un recorte de 14,000 millones, es decir, le quedarían disponibles, pues, para gastar 90,000 millones. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acabó gastando 127,000 millones, ¿no? Es decir, más de lo que se le había presupuestado inicialmente. Entonces, por supuesto, no solo no se llevó a cabo el recorte, sino que se gastó más de lo que se había presupuestado de origen, ¿no? Al final del día gastó, si contamos frente a este gasto recortado, por decirlo de alguna forma, 40.5% más, ¿no? Bueno, por eso ya, y lo he dicho aquí en varias oportunidades, Valeria Moy, ya nadie les cree.
Sí, vamos, ¿dónde queda la ley de transparencia de las dependencias? ¿A dónde vamos? Y yo te preguntaría, entonces, ¿cómo vamos? Pues mira, a mí sinceramente estos datos presupuestales me preocupan mucho. Sí me parece que no nos estamos tomando el tema con la suficiente seriedad a nivel país. Ya tenemos el aviso de las calificadoras, Sí. y el aviso de las calificadoras no es menor, porque las calificadoras tienen en su poder precisamente la calificación de nuestra deuda, de nuestro riesgo de crédito. Y si nos quitan o nos bajan del grado de inversión, entonces nuestra capacidad de endeudamiento no solo disminuye, sino que la tasa a la que nos endeudamos se vuelve significativamente mayor. Entonces, a mí hay un tema que me preocupa de finanzas públicas. Muchos de los pretextos que nos dan o de las justificaciones quizás es que también estamos teniendo ingresos excedentes, y al tener ingresos excedentes, pues no importa que gastes un poquito más porque al final del día tuviste mayores ingresos y con eso te alcanza para cubrirlos, ¿no? El tema creo que tampoco va por ahí, porque también si vemos la parte de ingresos hemos visto que estamos subestimando ingresos, cosa que también es delicada, porque si continuamente estamos subestimando vamos teniendo más ingresos de los estimados que podemos usar, por decirlo de alguna forma, libremente, sin etiquetar, y eso también representa cierto riesgo, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo vemos el incremento en la deuda, entonces podemos decir, bueno, tenemos más ingresos que podrían pagar ese gasto, pero al final del día no lo estamos haciendo, porque la deuda también se está incrementando. Entonces, a mí sí hay un tema de finanzas públicas que me preocupa, no nos lo estamos tomando demasiado en serio, y es, bueno, quisiera decirte que es justo a tiempo, pero yo creo que ya no estamos a tiempo, yo creo que se nos fue, o sea, el problema que vamos a tener este año con las políticas fiscales, independientemente de las comerciales, pero con las políticas fiscales que implementará el presidente de Estados Unidos, todo parece indicar que nos pondrá a nosotros en una situación en la que tendremos que reaccionar fiscalmente, y nuestras finanzas públicas no están en una situación que nos permita tener una buena decisión, ¿no? Ya estiramos la liga demasiado. Sí, y ¿en dónde queda aquello de apretarse el cinturón? Te pregunto, Valeria, esta investigación que es impactante, que refleja cómo estamos en términos de deuda y de gasto público, que es lastimoso, ¿queda nada más en una investigación de mexicanos, de México, cómo vamos? ¿Cómo se puede presionar a la autoridad para que esto se resuelva? Pues mira, yo creo que lo que estamos haciendo ahorita ayuda a esta presión. Quisiera que hubiera más presión, quisiera que la sociedad, que los medios, que todos hiciéramos un reclamo más fuerte, más sólido, más técnico sobre lo que está pasando. Lo hemos dicho una y mil veces, y Hacienda medio nos escucha, pero cuando vemos estos recortes que al final del día no son recortes, pues parece que nuestros mensajes, y no somos los únicos, desde luego que lo decimos, evidentemente, claro, ¿no? Porque el tema de finanzas públicas, cualquier analista económico que escuches te lo va a decir, ¿no? Y a pesar de que en los discursos parece que sí se nos escucha, pues a la hora que vemos estos datos, pues me queda a mí más duda, ¿no? Sí me encantaría que hubiera una reacción mucho más seria, y no porque nos hagan caso, sino porque esto nos va a poner en riesgo como país, claro, ¿no? O sea, las finanzas públicas, si no tenemos finanzas públicas sólidas, entonces sí podemos entrar en una espiral. Vamos a ver una película que ya vimos y que no nos gusta cómo termina, ¿no? Ya nos había costado mucho trabajo corregirla y la habíamos corregido. No queremos volver a entrar en esos problemas que vivimos en los 70s, en los 80s, esos problemas que ya medio habíamos dejado atrás. A mí estos focos rojos de las finanzas públicas sí me hacen ver que probablemente veamos una película que ya vimos y que ya sabemos cómo termina. Una investigación, nada más para reconfirmarlo, Valeria, una investigación seria, con datos sólidos, con datos oficiales y que reflejan el estado de salud económico, financiero de nuestro país. En efecto, son puros datos públicos, eso es importante, qué bueno que lo mencionas, son puros datos públicos, datos de la Secretaría de Hacienda, datos que ellos mismos publican. Comparamos sus datos mensuales con los datos presupuestados, con los recortes anunciados, y esto es básicamente pues números, sumas y restas nada más. Valeria Moy, como siempre, un gusto platicar contigo y Encantada. Que nos ayudes a todos los mexicanos a conocer qué es lo que está pasando y que debemos de reclamar sin duda. Encantada, muchas gracias por el espacio. Gracias, Valeria, buenas noches. Valeria Moy, la directora general de México, ¿cómo vamos? Así vamos.